Bienvenidos a un nuevo capítulo del Historian Post en español. Hoy, en este cuarto episodio de la segunda temporada, estaremos hablando un poco sobre el armisticio del 11 de noviembre, acontecimiento que pasaría a la historia como el primer paso dado para finalizar con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Para entrar un poco en contexto, ubiquémonos en el mundo de 1918, desde una perspectiva norteamericana y estadounidense. Claramente. Encontramos un mundo que llevaba un poco más de 4 años en guerra. Una guerra que parecía no tener fin, que a pesar de que cada vez se volteaba más al favor de los estadounidenses y los aliados, parecía ser insaciable en cuanto a los altos costos monetarios, en vidas humanas y temporalmente hablando también. Así, no fue sino hasta el 11 de noviembre, y dato curioso, a las 11 horas, que fue firmado el armisticio, un documento que constataba la negociación entre ambas partes, aliados y alemanes, para dar cese a las hostilidades, la liberación de prisioneros de guerra y dar un primer paso hacia la finalización de la Primera Guerra Mundial, puesto que no fue con este armisticio que se dio fin a la guerra. No fue con este armisticio que el conflicto acabó. Esto no pasaría sino hasta junio de 1919, una vez se sellara el fin con la firma del Tratado de Versalles. Sin embargo, en la evaluación de muchas fuentes, como fotografías y grabaciones, se puede apreciar el significado que tuvo el armisticio para las personas. En la primera fotografía que estarán viendo en pantalla en este momento, nos encontramos con la celebración del 11 de noviembre de 1918 en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. El anuncio del armisticio fue la ocasión para una celebración monstruosa. En las calles de Pensilvania se puede apreciar la agrupación de miles de personas alrededor de la réplica de la Estatua de Libertad en la calle Broad, todos celebrando sin cesar el anuncio de este armisticio. En la siguiente imagen podemos apreciar las celebraciones que fueron llevadas a cabo en la ciudad de Nueva York este mismo día, 11 de noviembre de 1918. Podemos hacernos la idea, entender el significado y el impacto que tuvo este anuncio, no solo en el frente, sino para el pueblo también, para las personas que incluso se encontraban lejos de la guerra. Ahora bien, en esta imagen que estarán viendo en este momento también encontramos la celebración de las tropas americanas tras la firma del armisticio como un indicio del fin de la guerra. Ahora, es probable que nos preguntemos si el armisticio como tal y la firma de este documento no sellaba el fin de la guerra, no constataba que el conflicto hubiera finalizado. ¿Por qué tuvo tal impacto y tal significado? Ni siquiera a través de los años, sino ese mismo día, con el anuncio, las personas cómo celebraban, las personas, la alegría que les produjo la noticia de la firma. ¿Qué había detrás de esto? Bueno, para hacernos una idea de lo que significó este día en la cultura norteamericana principalmente, a continuación leeré algunas palabras que fueron dichas por el presidente Woodrow Wilson el año siguiente, el 11 de noviembre de 1919, recordando que
tras esta fecha, tras este conmemorable día, el 11 de noviembre fue nombrado el Día del Armisticio. Esto solo sería hasta la Segunda Guerra Mundial, más adelante entraremos en detalle. Pero reviviendo las palabras del presidente el 11 de noviembre de 1919, le diría al pueblo: para nosotros en América, las reflexiones del Día del Armisticio estarán llenas de solemne orgullo por el heroísmo de los que murieron al servicio del país y de gratitud por la victoria, tanto por lo que nos ha liberado como por la oportunidad que le ha dado a América de mostrar su simpatía por la paz y la justicia en los consejos de las naciones. Con esto podemos hacernos una idea de realmente el significado que llevaba tras este día, incluso recordando que para esta fecha, 11 de noviembre de 1919, ya se habría firmado el Tratado de Versalles. Sin embargo, esto no era tan cercanamente significativo como lo fue el Día del Armisticio. Para acercarnos un poco más hacia lo que significó puntualmente el 11 de noviembre en 1918, ese mismo día y como el anuncio fue interpretado por las personas, por las tropas, reviviremos las palabras de un veterano de la Primera Guerra Mundial llamado Andrew Johnson, quien en una entrevista con el Federal Writers Project propuso o revivió la siguiente memoria. El día del armisticio nos encontró antes de Metz. Esperábamos asaltar una gran ciudad amurallada que nos habría costado muchos hombres, ya que tendríamos que cruzar una llanura plana de unos 3 kilómetros de largo. Recordando el contexto de aquel momento, era una guerra que los aliados iban liderando, iban ganando, por así decirlo, y en la que los alemanes día a día tenían que retroceder y ceder más campo, más tierra. Sin embargo, esta ventaja no significaba que no fuera costoso para los aliados alcanzar esas pequeñas victorias. Cada ataque, cada emboscada, cada operación conllevaba un precio que se pagaba en hombres, en vidas, en costos monetarios incluso. Por ello podemos entender de una fotografía como lo es la fotografía de las tropas en el frente celebrando el anuncio del armisticio y el cese al fuego, el cese a la hostilidad, que dicha firma y dicho anuncio conllevaba haber salvado muchas vidas, conllevaba haber salvado mucho esfuerzo, mucha sangre. Por lo que estas celebraciones no se quedarían solamente en el frente. Ese mismo día, en las ciudades, como lo vimos en las imágenes, habrían celebraciones inmensas. Las personas sabrían lo que sabían en el momento, lo que esto conllevaba. Y como fue descrito por James Hawkes, un lustrador de zapatos en Boston, Massachusetts, lo describía de la siguiente manera: hubo mucha emoción cuando escuchamos sobre el armisticio. Algunas personas caminaban con las calles con Biblias abiertas en sus manos. Todas las tiendas estaban cerradas. Nunca vi a la gente tan loca. Confeti volaba en todas las direcciones. Nunca lo olvidaré. Esto nos pone en el contexto total sobre lo que se vivía no solo en el frente, no solo en la capital, sino lo que sería para los americanos, para los aliados incluso, la firma de este armisticio. Pero entonces surge la pregunta sobre por qué la guerra, entre comillas, termina con un armisticio, un acuerdo de ambas partes para detener las hostilidades, para llegar a un cese al fuego, y no finaliza con una rendición. En este caso, rendición que sería por parte de los alemanes, pues eran quienes, se podría decir, iban perdiendo la guerra en ese momento. Entonces nos encontramos con que para noviembre de 1918
El conflicto llevaría poco más de 4 años, punto para el cual tanto los aliados como Alemania llevarían mucho tiempo en conflicto. Ambas partes, independientemente del liderazgo, estarían sin fuerzas, estarían duramente azotados por este conflicto. La ofensiva alemana y sus tropas habían sido fuertemente golpeados ese año con muchas bajas. Y para lo que sería otoño de dicho año, las fuerzas británicas y americanas los habrían prácticamente acorralado y habrían ganado terreno en cantidades muy altas. También recordemos que para el momento Estados Unidos tenía una capacidad amplia de enviar tropas en grandes cantidades y tropas, por así decirlo, frescas, lo que haría que los alemanes sencillamente no pudieran competir contra esto. Por lo que podemos decir que para el momento, a pesar de la habilidad de los aliados y el dominio que mostraban para este momento, a estas alturas de la guerra, ambas partes estaban demasiado desgastadas, demasiado exhaustas ya de la guerra, y pensar en una invasión completa a Alemania requería en ese momento demasiados recursos en términos de hombres, en términos monetarios, en términos logísticos, en términos de moral incluso. Por lo que una negociación del cese de la hostilidad era algo que beneficiaba a ambas partes. Así, para este punto, la posición de los aliados sería que había que acabar la guerra lo antes posible, en la medida en que estos lograran la paz con victoria. A su vez, la situación tanto política como militar de Alemania era bastante débil. Lo suficientemente débil como para que los alemanes sintieran temor de ser conquistados, invadidos. Y la situación se agravaba día tras día. Alemania sufría incluso de hambrunas en algunas ubicaciones. Por lo anterior, fue Alemania quien pidió el armisticio, quien solicitó la negociación del armisticio, e incluso hoy en día se cree que este ideal, esta idea sobre la negociación en las fuerzas alemanas venía desde inicios de octubre. Estos decidieron intentar el inicio de la negociación del armisticio mediante los americanos. Y esto fue dado gracias a que consideraban en su momento de que iniciar la negociación, ya fuera con los británicos o los franceses, los haría someterse a condiciones de negociación demasiado fuertes. Algo que al final, más aún teniendo en cuenta el Tratado de Versalles, no surgiría efecto alguno. Sin embargo, el 7 de noviembre, en horas de la noche, sería cuando los alemanes emprenderían su rumbo en busca de una reunión para la negociación del armisticio, permitiendo así que para el 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, en 1918, se emitiera el anuncio sobre la firma de la negociación del cese de hostilidades. Y a pesar de que el armisticio hubiera implicado una negociación de ambas partes, no habría surgido tal efecto de diferenciación con una rendición, por lo menos en tierras alemanas, pues
aquellos diplomáticos que negociaron el armisticio, serían asesinados en los pocos años siguientes al armisticio a manos de nacionalistas extremistas alemanes. Así, fue con la firma de esta negociación que se dio el primer paso hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Para muchos, el Día del Armisticio, como era llamado en ese momento, o el Día de los Veteranos en Estados Unidos, como fue nombrado el 11 de noviembre después de la Segunda Guerra Mundial, sería incluso más significativo y más simbólico que la firma del tratado mismo, el Tratado de Versalles, en donde se impondrían medidas sumamente estrictas y duras a una Alemania que 2 décadas más tarde estaría iniciando la segunda guerra más grande y sangrienta que ha vivido la raza humana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en The Historian Post. Esperamos vernos en el siguiente capítulo. Hasta luego.